Este día vamos a conversar sobre dos temas con dos estimados amigos que están con nosotros. Ellos van a presentarse por sí mismos. Los temas son principalmente dos temas. Uno es cómo anda la facultad o la escuela de ciencias políticas. Aquí es escuela de ciencias políticas. Y cómo está la formación política en este país, que tanto incide en la formación de políticos serios, de políticos inteligentes, de políticos que sean estadistas y que por lo tanto puedan ejercer los puestos públicos con la suficiente capacidad, con la suficiente visión. Y el otro tema en el que nos vamos a involucrar un poco es sobre los estudios de las ciencias políticas, pero ya aplicadas a la realidad. Es decir, cómo ven el panorama político en estos momentos, en la actualidad. Como vemos, la política nacional en estos momentos está muy convulsionada, agitada. Hay una lucha entre los propios partidos políticos por obstaculizarse la inscripción definitiva en el registro de ciudadanos, y al mismo tiempo pues ha causado mucha conmoción el hecho de negar el registro de ciudadanos a la inscripción del partido Movimiento de Liberación de los Pueblos. Entonces esos van a ser los dos temas principales que vamos a abordar. Vamos a dejar que nuestros propios invitados se presenten. Por un lado tenemos a Óscar Bautista. Él es internacionalista y también ha ejercido importantes cargos públicos y también es docente de la Universidad de San Carlos. Y por otra parte tenemos a Ronnie García, quien es comunicador, y lo tenemos aquí también para conversar sobre estos dos temas, tal como lo he planteado. Bienvenidos al programa, Óscar, bienvenidos, Ronnie. Vamos a iniciar con Óscar para que te presentes vos mismo, cómo estás y muchas gracias. ¿Qué es de tu vida? Muchas gracias, licenciado Byron. Pues acá, pues agradeciendo la deferencia que han tenido para poder invitarnos y estar aquí conversando un poco sobre algunos temas que muchas veces algunos sectores no se involucran a conocerlos, precisamente porque se han mantenido ahí en el anonimato, y es importante pues darlos a conocer. Y muchas gracias. Pues yo pues ya luego de haber ejercido función pública durante algunos años, hoy ya estamos en otra etapa de nuestra vida. Estamos inmersos en la docencia, en el ejercicio liberal de mi profesión. Pues yo inicialmente soy licenciado en Relaciones Internacionales y posteriormente decidí estudiar Derecho, y tengo una maestría en Integración y Desarrollo Económico por la Universidad Rafael Landívar, y otros estudios concluidos que pendientes de finalizar. Pues acá agradecido, reitero, y estamos hoy pues en la docencia plena, involucrados totalmente, y a la expectativa también de los eventos nacionales y sectoriales a los que todo ciudadano pues debe estar. Y muchas gracias. Ronnie, ¿qué tal? Bueno, pues muy agradecido por la invitación. Pues soy publicista, me dedico a la comunicación. Actualmente pues estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Escuela de Ciencia Política. Muy interesado ahorita y preocupado por la situación política del país y específicamente de nuestra unidad académica, que de cierta manera pues la Universidad de San Carlos de Guatemala es un reflejo de lo que sucede a nivel nacional. Entonces es muy interesante el poder platicar ahorita al respecto y pues poder discutir y ver de qué manera pues podemos desarrollar algunos temas
y pues quizás encontrar algunas soluciones para solucionar estos problemas nacionales actuales. Pues vamos a conversar sobre lo primero. Oscar, si nos preguntamos cuál es el estado actual de la Escuela de Ciencias Políticas, ¿cuál sería tu respuesta? Sí, interesante esto, ¿verdad? Porque es un tema un poco complejo de darle respuesta y quizás se necesitaría mucho más tiempo. Pero refrendando lo que explica Ronnie, las diferentes institucionalidades en Guatemala representan o son el reflejo de la realidad nacional. Es decir, a cualquier instancia pública e incluso privada que uno asiste, pues se da el reflejo nacional. Y todo tiene su historia y su explicación, no son cuestiones aisladas, una realidad presente no puede ser aislada de un pasado. La Escuela de Ciencia Política es relativamente nueva, muy poco conocida también, al punto en que cuando nosotros mencionamos las profesiones que tenemos, muchas veces nos responden, ¿y eso qué es? ¿O dónde se estudia? Porque precisamente la realidad de la Escuela de Ciencia Política no ha sido trasladada exactamente como debería de ser al espectro de la percepción nacional. La Escuela de Ciencia Política tiene un antecedente que inicia como un instituto y posteriormente la Facultad de Derecho la adhiere a su estructura y por muchos años. Yo ingresé en 1986 y prácticamente el sector de los abogados era quienes controlaban y administraban. Cuestión que no es una crítica, sino que un antecedente de cómo se ha venido evolucionando ello, porque todo tiene un inicio. Posteriormente, aproximadamente a inicio de los 90s, luego de una serie de disputas políticas a lo interno, surge una propuesta de nosotros los estudiantes. Yo en ese entonces era estudiante y propusimos a la internacionalista Marta Salguero. En ese entonces las elecciones eran por electores, no era voto directo. Y nuestros electores en ese entonces ganamos. Lamentablemente, cuando iba a hacer la toma de posesión fallece. Y de esa cuenta retorna a la escuela al sector de los abogados que administraban, y así pasó por muchos años. Y dentro de ese proceso pues se dieron algunos descontentos porque ya nosotros los egresados, yo ya egresados, pues teníamos muy poco acceso a la Escuela de Ciencia Política a pesar de ser egresados. Finalmente pues una amiga la apoyamos, una politóloga se le apoyó para que participara, Heidi de Mata. Y gana las elecciones abrumadoramente con el apoyo de muchos de nosotros y vuelve a ser reelecta, pero obviamente venía arrastrando una serie de problemas históricos de carácter administrativo y de gestión que de alguna manera pues fueron superados y posteriormente por otras circunstancias de la polarización nacional y que se refleja en la misma Escuela de Ciencia Política y en la San Carlos también, pues empiezan esos estira y encoge para que finalmente el último director que estuvo, pues si bien es cierto tenía el espectro de la pandemia que dificultó gobernar en cualquier instancia, sin embargo, también la forma de solucionar alguna problemática quizá no fue la mejor y cae en alguna pequeña crisis que viene y luego presenta su renuncia. Antes de entregar el cargo, acaba de renunciar hace un mes más o menos y se da un vacío de poder. Hoy tenemos un vacío de poder de dirección en el sentido que también renuncia el vocal 1 o representante de nosotros los profesores titulares renuncia. Y entonces la representante 2, la licenciada Beatriz Bolaños, pues asume el reto
porque la ley se lo permite y le da el espacio. Y de alguna manera, pues ahora está dirigiendo con algunos problemas propios que venían arrastrándose. Y hoy estamos en esa situación que el actual consejo directivo, con sus fortalezas y sus debilidades, pues está sacando la tarea y está buscando los mecanismos para darle un nuevo enfoque a la administración que venía un poco debilitada. Y en eso estamos, y de alguna manera también el proceso electoral para elegir al nuevo director está en un impasse, lo que está creando de alguna manera alguna falta de certeza para la administración actual, pero que estamos a la espera de la convocatoria del Consejo Superior Universitario a todas las unidades académicas para que se reactiven los procesos electorales. Eso pues no es que esté al margen de la actual situación política que vive la universidad, que de alguna manera está incidiendo en ello. Pero con todos sus memoles, la Escuela de Ciencia Política es una unidad académica muy importante en la vida nacional. Ya muchos egresados pues ocupan algunos espacios en la administración pública, organismos internacionales, misiones diplomáticas, y ahí vamos nosotros caminando y avanzando en ello, con mucha fe en que la situación cambie y que la Escuela de Ciencia Política retome su papel que hace alguna década atrás tuvo, y que también hay que reconocer, si revisamos el pasado, pues también la Universidad de San Carlos y la Escuela de Ciencia Política no fue ajena a la conflictividad nacional, que por cierto es de recordar que hoy estamos cumpliendo 43 años de la toma de la Embajada de España y la incineración que sucedió, que donde murieron calcinados algunos estudiantes universitarios. Es decir, que la Escuela de Ciencia Política no es ajena a todos estos contextos, incluso los nacionales. Bueno, las quemas en Guatemala no son tan extrañas, porque también ocurrió la quema del Hogar Seguro, donde murieron unas 40 muchachas. Es correcto. Y es un juicio que después de 5 años se va postergando y postergando y postergando, y son quemas de seres humanos que pasan al olvido. Ya la gente pues poco se recuerda de estos hechos que han sido terribles, pues, dramáticos, y que tienen sus historias atrás. Es decir, ocurren de manera violenta, pero hay historia detrás oculta, que no se cuenta, que se sabe a hurtadillas por ahí, por allá, pero que no se cuenta, y que reflejan un comportamiento, digámosle, criminal de ciertos personajes de la política guatemalteca. Yo me pregunto también, ¿por qué escuelas y no facultades? Ronnie. Sí, bueno, es interesante porque para poder entender esto hay que conocer un poco de la historia de la universidad. Y básicamente, pues la universidad está conformada por facultades. Históricamente, cuando se diseñó la universidad, pues se crearon facultades que con el tiempo pues hubo un mayor crecimiento en la universidad, y algunas carreras pues decidieron independizarse. Y de esta cuenta es que surgen las escuelas, que hoy por hoy, pues parte de las demandas que han hecho los estudiantes durante muchos años es la reforma universitaria, que una de las cosas que busca pues es que estas escuelas, que no son no facultativas, pues tengan algún tipo de presencia en el Consejo Superior Universitario. Como les decía, la universidad está conformada por un Consejo Superior Universitario, el cual está integrado por un representante de cada facultad, representantes docentes, representantes profesionales y representantes estudiantiles. En este caso, las escuelas
no tienen ese tipo de representación, tampoco los centros regionales, que estos pues empezaron a existir después de la creación de la universidad, ¿verdad? Estamos hablando en la actualidad, pues, ciertas reformas que se desarrollaron en ella, y ya las escuelas pues no existían cuando se diseñó esto. Entonces, parte de las cuestiones de la crisis institucional que tiene la universidad, pues sí, es mucho de lo que sucede a nivel nacional, la falta de representación de muchos grupos sociales. En la universidad pues también se está buscando tener representación, y principalmente en la Escuela de Ciencias Políticas se busca tener algún tipo de representación. Hoy en día pues parte de la crisis que existe, como lo decía el licenciado Bautista, pues viene a provocar algún tipo de problemas en cuanto a los estudiantes, ¿verdad? Muchos estudiantes pues están buscando la manera de poder sobresalir y poder desarrollar algún tipo de políticas, o cómo poder involucrarse a nivel nacional, y esta crisis pues afecta mucho a los estudiantes y a los futuros profesionales de la universidad. ¿Por qué se inclina un estudiante a estudiar ciencias políticas? ¿Será que le interesa por participar en la política nacional? ¿Será por un interés de formación nada más? ¿Cómo es el conglomerado de la Escuela de Ciencias Políticas? ¿Cuántos estudiantes tenemos? Muy bien, sí, pues para comprender esto, quizá habría que partir de lo macro de Latinoamérica. Latinoamérica, hay estudios plenamente comprobados que la mayoría de la población universitaria se inclina por las ciencias sociales. En Guatemala sabemos que nuestro sistema educativo desde preprimaria es muy débil en lo técnico, con el tema de las matemáticas incluso. Las ciencias exactas están poco reconocidas en Latinoamérica y en Guatemala igualmente. Y de ahí pues surge de alguna manera esa tendencia hacia lo social. Aterrizando exactamente dentro del marco de estas ciencias sociales, y muy en particular en el tema de la ciencia política, de las relaciones internacionales o de la sociología, que son las tres carreras que se imparten en la Escuela de Ciencia Política, pues tiene una mayor demanda el área de las relaciones internacionales. Y eso ha sido histórico. Luego existe ahí una ambivalencia entre el tema de la sociología y la ciencia política, que dependiendo los periodos tiene mayor demanda una que la otra. Hace unos 25 años era la sociología la que mayor demanda tenía, y hoy es ciencia política sobre sociología. Le cuento como anécdota que yo tengo un amigo, colega politólogo, que él me dice cuando nos reunimos: ¿te recordás que yo fui el alumno más caro de Centroamérica? Me dice. Y él dice esto en son de broma, pero es realidad, porque era el único alumno de ciencia política. Y entonces se pagaba el mismo número de docentes y toda su estructura para él, ¿no? Y de alguna manera, pues entonces hoy la carrera de sociología y ciencia política, si lo queremos ver dentro de ese enfoque, igualmente pues se dirigen los mismos recursos hacia ellos que hacia la carrera de relaciones internacionales, en donde hay más. Ahora, yo voy a partir de lo personal en cuanto a la tendencia para poder dar una interpretación al por qué los demás estudiantes se podrían inclinar por ello. El tema mío es interesante porque yo inicié estudiando Derecho. Y teniendo pocas semanas me atravesé lo que se conoce como el Gallinero, el edificio S5. Y yo he sido curioso desde joven y dije, bueno, ¿y qué hay aquí? Y entré.
y me encontré los carteles de ciencia política, de sociología y de relaciones internacionales, y el de relaciones internacionales me llamó mucho la atención porque me dio un enfoque interesante sobre el análisis internacional, y a partir de ahí solicité mi cambio de matrícula y me trasladé a relaciones internacionales, de lo cual pues me siento bastante satisfecho porque de alguna manera los logros materiales que he tenido en mi vida se los debo a la carrera de Relaciones Internacionales. Y luego ya conversando con amigos, pues vamos a encontrar una diversidad de opiniones y motivaciones. Aunque sin embargo, el perfil propio de quien estudia estas carreras va dirigido al estudio de la realidad nacional, al estudio de la realidad internacional, a los estudios por medio de consultorías, a soluciones de problemas sociales, económicos y políticos. Sin embargo, también hay que reconocer que de alguna manera en el fondo, pero que de alguna manera muchas veces no se reconoce, tenemos esa, llamémosle, expectativa de dar nuestros servicios al sector público y poder participar en política, que es válido porque de alguna manera también el sistema político o los partidos políticos, el gobierno, la administración pública necesitan de funcionarios que tengan una formación relacionada con lo que se hace y con la cosa pública. Entonces yo al momento pues entiendo que hay varios funcionarios ya, por ejemplo en el servicio exterior, muchos colegas relacionistas internacionales muy destacados. Existe también en el sector legislativo y en el judicial, incluso de ciencia política y de la carrera de sociología ejerciendo. Y las organizaciones no gubernamentales por el lado de la sociedad civil, también existen otros colegas destacados en esos ámbitos. Y de alguna manera, igual los estudiantes ya previo a graduarse, ya inician a involucrarse. Hoy nosotros vemos en partidos políticos ya muchos jóvenes que aún no siendo graduados están participando en política y eso es muy positivo. Ahora, el tema es el reconocimiento que pueda tener las carreras nuestras hacia el exterior. Entonces, como que también necesitamos de alguna manera que la Escuela de Ciencia Política retome un papel ante el imaginario público para que seamos reconocidos como tal. Y ese podría ser el interés y por eso yo le reitero que inicié a partir de mi experiencia en la cual pues yo me pude desempeñar en organismos internacionales, pude participar en el ejercicio de cargos públicos, en los cuales considero que fue la carrera de Relaciones Internacionales la que me abrió las puertas y que me dio ese acervo para poder representar bien la función que nosotros desarrollamos. Interesante el tema de la formación política. Vamos a tener un receso en este momento y les recordamos que este programa se transmite por Más TV Guatemala los días miércoles a las 7 de la noche. Ustedes pueden ver este programa bajando la aplicación Más TV Guatemala y también pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos conversando con Óscar Bautista y con Ronnie García sobre, primero, el tema que abordamos anteriormente, que es el tema de cómo está la Escuela de Ciencias Políticas y la importancia que tiene la formación política en la vida política, social del país. Y luego vamos a pasar a conversar un poco sobre cómo ven nuestros invitados el escenario nacional en este año de elecciones. Vamos a regresar en un momento. Volvemos con Óscar Bautista y con Ronnie García, nuestros invitados para este programa, donde estamos hablando de ciencias políticas. Pero ya hablamos un poco de la Escuela de Ciencias Políticas, de la importancia que tiene
esta escuela en el ámbito universitario y nacional y de los cambios que pueda haber en la Escuela de Ciencias Políticas este año y además la importancia de fortalecer esta escuela académicamente y desde todo punto de vista fortalecerla porque es muy importante la formación de cuadros para que los gobiernos, aunque a veces lo que hacen los partidos es politizar los cargos públicos, pero tenemos la esperanza de que haya más cuadros políticos con la suficiente solvencia, capacidad, con la visión de que lleguen al gobierno para resolver los problemas que tanto aquejan al país. Ahora vamos a conversar sobre el escenario nacional. Este año tenemos elecciones, aproximadamente hay unos 30 partidos que van a competir y también muy probablemente igual número de candidatos a la presidencia de la República. Y este panorama pues no parece claro, ¿verdad? Es muy incierto porque no sabemos si van a haber elecciones transparentes. Aquí yo he dicho más de una vez que el fraude electoral comienza cuando comienza el proceso electoral y no cuando termina, porque se van eliminando candidatos para los que están abajo, para que los que están abajo empiecen a subir. Y es la manera en que se va configurando el proceso electoral de acuerdo a las figuras que el sistema quiere que compitan en la segunda vuelta para poder darle continuidad al sistema, que es un sistema caracterizado por mucha corrupción y mucha incapacidad. Incapacidad para gobernar, para impulsar políticas, para resolver problemas, pero ojalá que no sea así. Esperemos y quisiéramos verdaderamente que tener un proceso electoral limpio donde compitan todos, donde el guatemalteco sea el que decida, por lo menos a nivel de la presidencia, porque a nivel de alcaldes y diputados ya la decisión la tomaron los partidos, nombrando a dedo a los candidatos o con la venta de las casillas, que es el sistema típico con que se designan candidatos a las alcaldías y al Congreso de la República. Pero vamos a ver qué opinan nuestros estimados amigos del proceso electoral que tenemos enfrente. Vamos a ver cómo ves el panorama, Oscar. Bueno, tradicionalmente los procesos electorales en Guatemala tienen sus características y peculiaridades en el sentido que siempre hay controversias, intereses, y que he de suponer que eso se da a nivel latinoamericano en las mismas circunstancias. Tenemos el ejemplo de Perú, Ecuador, Bolivia, que creo que viven mayores conflictividades políticas que nosotros. Pues está iniciando un proceso un tanto atípico, así lo observo porque de alguna manera, ahora voy a tomar un poco el perfil de abogado, en el sentido que no está siendo medido todo el mundo con la misma vara. Entonces, a partir de ahí entran algunas dudas al respecto. Yo considero que todo proceso democrático pues debe ser como tal, democrático. Porque para revisarle vida a todo mundo, entonces de repente nunca vamos a tener candidatos. Como humanos, como funcionarios públicos, pues de alguna manera podríamos haber cometido algunos errores propios de la administración pública. Sin embargo, pues hay unos notorios y unos totalmente tipificados como obstáculo para participar y otros que quizá no así lo sean, ¿verdad? Sin embargo, este proceso, pues, quizá mucho más importante que el tema de a quién dejen o a quién no dejen participar por una serie de impugnaciones, es el tema de la participación de la sociedad con el voto. Muchas veces nosotros nos quejamos, pero no participamos.
Y no me refiero a una participación directa como candidato, sino a participar con el voto, pero no un voto influenciado por ese clientelismo político que es tradicional, sino que un voto de alguna manera inteligente. No sé por qué existe ese mito de que la casilla es la que define, la casilla en la papeleta va a definir. Eso quiere decir que nos están minimizando en nuestra inteligencia. O de alguna manera indicar que los colores podrían estar incidiendo en una elección. Yo considero que aquí están minimizando nuestra inteligencia como ciudadanos porque están ignorando nuestra inteligencia, que es la que debemos de aplicar en estas elecciones, porque habrán una serie de opciones y la participación sería la que esté definiendo esta expectativa nacional, porque para nadie es un secreto que hay acciones y políticas no muy populares, no muy de acuerdo a lo que la sociedad quiere, y esperemos pues que hoy la situación inicie con un cambio distinto hacia un esquema distinto para unas mejores expectativas. Ronnie, ¿qué debe ver un votante en un candidato para que el votante tenga la confianza de votar de manera racional, consciente? ¿Qué debe ver un votante? Bueno, básicamente, definitivamente hay que conocer la trayectoria del candidato, conocer el perfil que tenga, por supuesto un perfil académico. Sin embargo, también hay que entender que nuestros representantes en el gobierno, en el Congreso, pues deben ser representantes del pueblo de Guatemala, de cada sector poblacional. En ese sentido, pues, por supuesto que lo académico pesa bastante, pero también es necesario conocer la trayectoria y experiencia que pueda tener cada persona, ¿verdad? La experiencia, sí, en cargos públicos, pero también en cómo se ha desarrollado su vida con el resto de las personas o la población. Es decir, qué han hecho en su vida, cómo han aportado a la sociedad, en qué cuestiones han ayudado a la población. Es interesante porque hay algunos candidatos o personas que se involucran en la política que, como decía el licenciado Bautista anteriormente, pues no tienen algún tipo de perfil, sino que únicamente se involucran para buscar algo, ¿verdad? Hay mucha corrupción. En ese sentido, pues es necesario conocer a las personas y saber su pasado como seres humanos, ¿verdad? Hay que también apoyar mucho al cambio de generaciones, por así decirlo, puesto que pues encontramos a muchos políticos hoy en día que están involucrados en tanto partido y que siguen siendo los mismos. Tenemos que buscar entre los perfiles de candidatos también caras nuevas, caras jóvenes. Me gusta hacer siempre ahí un match con la universidad, y es en el sentido de que pues parte de estudiar ciencias políticas es esta oportunidad, esta contienda electoral, pues es una buena oportunidad para que muchos profesionales de las ciencias políticas, profesionales que se han estado formando durante 5 años a nivel académico, más lo que hayan podido tener de experiencia dentro del paso por esas aulas, de poder involucrarse en estos procesos electorales y pues poder aportar algo a la sociedad. Y qué mejor que jóvenes preparados de la mano de algunas otras personas que también tengan algún tipo de experiencia o algún perfil, como lo decía anteriormente, que ya los conozca cierta parte de la población o algún sector pequeño, y pues poder crecer y aportar algo a este país, así como se puede aportar en la Escuela de Ciencia Política en la Universidad de San Carlos, también en el ámbito nacional que tanto lo queremos como sociedad y que tanto lo demanda Guatemala. Oscar, ¿qué valores debe tener un funcionario público? ¿Cuál es el comportamiento ideal de un funcionario que llega de ministro, que llega de viceministro, que llega de secretario? ¿Cuáles deberían de ser las características del funcionario público? Porque aquí lo que observamos es que la función pública está muy desacreditada. Y hay corrupción
y luego no se resuelven los problemas. Esa es la percepción que hay. Pero ¿será que los funcionarios no están preparados para administrar? ¿Será que no conocen la realidad nacional? ¿Cuáles podrían ser las características que debería de tener un funcionario? Sí, interesante esto, ¿verdad? Yo considero que en principio que no vea el cargo como el medio para cambiar su vida. Sí, para empezar. Que no esté pensando que gracias al cargo va a cambiar de colegio a su hijo, por ejemplo. Que gracias al cargo va a cambiar su vehículo por uno moderno. Es decir, que no esté buscando servirse del cargo. Un cargo debe de estar dirigido a servir, a desarrollarse idealmente dentro de los principios y valores que la sociedad espera de ese funcionario. Si yo quiero viajar, yo lo que necesito es el pasaporte ese día. Yo no lo quiero para dentro de un mes, por ejemplo. Y el funcionario que está a cargo de esa institución debe estar dispuesto a servir para entregarle esa necesidad al ciudadano. Si yo llevo a mi hijo a una escuela, el funcionario debe de saber que él debe de hacer lo mismo que espera que hicieran por él o por su hijo. Es decir, no actuar haciendo lo que yo no quisiera que me hicieran a mí o a mi familia. Ese debería de ser un principio de alguna manera de convivencia dentro de la administración pública. Otro es el tema de la tolerancia. Ser tolerantes porque ante una sociedad tan diversa, el funcionario debe estar dispuesto a conocer que va a tratar con un usuario de diversas opiniones, criterios y creencias. Pero a la fecha lo que nos falta es también tolerancia. Otro tema es que el funcionario no llegue a dividir a la sociedad, porque el funcionario público debe buscar la unidad nacional. Y bueno, a ello se agregan los otros tipos de valores que nos enseñan en nuestros hogares, que es la honradez, la pulcritud, la puntualidad, la responsabilidad, que son los valores que ya los debemos de traer desde casa, formados. Sí. Hay acciones que adoptan algunos funcionarios que repercuten en esa visión negativa que se tiene de los funcionarios públicos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que legisla, ¿verdad? Porque emiten una resolución para que ellos, los magistrados, puedan viajar en primera clase, ¿verdad? Ahí estamos con la información de que una magistrada fue a Suiza y que el viaje le costó 40,000 quetzales. ¿Al pueblo? Sí, al pueblo. No a ella. No a ella. Eso pagó. El pueblo. Estamos hablando de $5,000. Sí. Digamos, un viaje a Ginebra en un vuelo normal, en un asiento normal, puede costar unos, pongámosle exagerando mucho, $2,000. Y eso sumarle los viáticos y gastos que se incurrió durante el viaje. Es decir, ¿por qué el funcionario público pues piensa en esos privilegios? ¿Será que nunca en su vida manejaron dinero, nunca viajaron cómodos en un avión, nunca tuvieron un carro útil? Es decir, a veces uno no se explica el tipo de pensamiento, de mentalidad que tiene una persona para pensar en ese tipo de privilegios. Y que, bueno, yo pienso que no sé, porque yo veo que en otros países, incluso en Europa, en los países nórdicos, en bicicleta viajan los ministros o van en tren de sus casas al trabajo. Pero aquí existe una actitud mental tendiente a buscar privilegios. ¿Esto es normal? Bueno,
no es que no es normal, es atípico, ¿verdad? Es decir, es que resulta que el mal político se está convirtiendo en mal ejemplo para el joven. Entonces resulta que el joven está observando que la política se está utilizando como el medio para satisfacer las necesidades o ambiciones del individuo que por otro medio se le dificultaría hacerlo. O nunca podría. O nunca podría hacerlo. Entonces está observando el cargo público que el viaje a Europa lo está haciendo gracias al cargo, porque gracias a su esfuerzo personal nunca lo ha hecho o quizá nunca lo haría. Entonces ese ejemplo es el que se está trasladando, y entonces el tema de la corrupción se mantiene en una constante y dejó de ser variable. Entonces es una constante y que la población lo percibe. Entonces la población ante esa situación también deja de tener interés por la política y dice, bueno, que hagan ellos lo que quieran, pero yo mejor me mantengo en lo mío. Y entonces ahí viene el problema, porque la población debería de involucrarse a fiscalizar esa acción. Entonces hoy el funcionario público se siente suelto, sin fiscalización. Y el problema es que quienes los deberían de fiscalizar, que es el Congreso, está haciendo lo mismo. Entonces hay poca solvencia para regular esas acciones. Yo pienso que mucho de ello también tiene que ver con lo que les planteaba anteriormente, y es con relación a la formación de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno aprendió en casa? ¿Qué valores le enseñaron los padres a uno? Y si los padres por X o Y razón no pudieron inculcar algún tipo de valores, pues entonces que la academia lo haga. Pero si el que quiere ser funcionario no tiene formación de vida, no tiene formación en su hogar y tampoco tiene academia, entonces ¿qué puede venir a dar al cargo? ¿O qué podemos esperar de lo que va a estar haciendo cuando ya esté en el cargo? Entonces es importante que el votante pues pueda analizar el perfil de cada candidato, ver temas de formación de vida, ver temas de academia, y sobre esa base poder desarrollar un balance, ¿verdad? ¿Qué experiencia tiene en la función pública o en cuanto al apoyo que ha desarrollado en sus comunidades? Pero, por ejemplo, vemos también algunos candidatos que ni en su casa los quieren, entonces no han sido buenos padres de familia o hermanos. Entonces, ¿qué pueden venir a aportar a la sociedad? Entonces, es importante que nosotros como votantes y también las personas que nos están viendo, pues puedan hacer un análisis y poder hacer ese balance y poder determinar qué es lo que pesa más, ¿verdad? Si la formación de vida, la creación el aprendizaje de valores en el hogar, si la academia o la experiencia o ayuda que hayan desarrollado pues, en sus comunidades o en sus familias, ¿verdad? Es importante pues poder ver esa parte. Tenemos un minuto para finalizar. ¿Algo, Oscar, que querrás decir para concluir? Bueno, habría tanto que platicar, pero quizá dentro de la población y nosotros mismos, pues participar, evaluar, estudiar la realidad nacional, entenderla, porque las decisiones de hoy son el resultado de mañana. Ronnie. Bueno, estimado televidente, pues analice su voto para esta contienda electoral. En muchas partes, no solo a nivel nacional, este año pues van a suceder muchos procesos electorales en el país, en la Universidad de San Carlos, en la Escuela de Ciencia Política. Entonces analice su voto, porque como dijo el licenciado Bautista hace un momento, pues lo que hagamos hoy será el resultado del futuro. Bueno, pues muchas gracias a nuestros estimados amigos Oscar Bautista y Ronnie García. Esperamos que estos comentarios pues sean útiles para usted, estimado oyente, teleoyente, para que continuemos la reflexión de qué actitud vamos a asumir frente al proceso electoral. Hemos dado algunos aportes en cuanto a cómo debe ser un funcionario público, a los valores que debe tener un político, y esperamos pues que esto sirva para irse formando criterios respecto de por quién pueden votar.
Recordemos que el que más gasta en una campaña, pues es el que más comprometido llega al puesto de elección y por lo tanto, pues como que no va siendo el mejor, el que hace más publicidad. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Recuerden darle seguimiento a este programa en las redes sociales o en su aplicación Más TV Guatemala, o ustedes que nos ven en los departamentos en su canal sintonizando Más TV. Muchas gracias y hasta la próxima.